Shalom, shalom, shalom a todos que están mirando. Le habla David Moshe Otero de los Caminos de Israel. En esta mañana vamos a tocar a continuación el repaso de lo que es el libro El Ser Judío. Estamos en el capítulo 9 y mirando lo que es la sinagoga donde los judíos se reúnen, y estábamos viendo los diferentes papeles que se desarrollan dentro de lo que es la institución de la sinagoga. Hemos visto ya varias de las posiciones, incluyendo el rabino, incluyendo el gabbai, incluyendo diferentes posiciones dentro de la comunidad. Ahora vamos a ver un papel que juega históricamente en todas las comunidades judías para las fiestas y diferentes aspectos, y es el papel que juega el Cohen. Normalmente mucha gente que tiene el apellido Cohen principalmente son ascendientes de el sumo sacerdote. No todos, porque como sabemos que en la historia siempre hubo mezcla de heredores y genes y lo que sea. El asunto es que normalmente la mayoría de los sacerdotes que sabemos que son originalmente de descendencia sacerdotal tienen apellido Cohen. Puede ser escrito con la K, con la C, con la C-O-N. Muchas formas de escribirlo, pero Cohen significa sumo sacerdote. En diferencia del levita, que es que ayuda al Cohen desarrollar su papel. En el tiempo antiguo de Israel, el liderazgo y la supervisión de toda la adoración en el tabernáculo y en el templo estaba confiado en las manos de Aarón y sus descendientes de la tribu de Leví. Y fue ahí que los Kohanim, los sacerdotes de Israel, y estos en sí tuvieron el resto de la tribu de Leví, fueron asignados como función secundaria a la obra sagrada que era del templo y el trabajo del templo. Y era una posición de privilegio, y se le fue dado galardón por mantenerse fiel a la tribu de Dios cuando el resto de los hijos de Israel cayeron y se desviaron en el incidente de la vaca de oro. Como resultado de esto, el sacerdote y levita no tuvieron porción en la división de la tierra cuando fue la tierra de Israel dividida por tribus, y fueron negados también la fuente de autoapoyo y sostén que fue asegurado con ellos en cuanto al mandamiento de poner al lado todos los diezmos y las ofrendas, lo que se llama terumot y maserot, y fue producto de la tierra de Israel por el apoyo de los Kohanim y los levitas. Este papel y esta función del Cohen ha variado durante el curso de la historia judía. Por mínimo, vemos que el Cohen estaba encargado de hacer ciertos ritos en el templo en conexión con lo que es la ofrenda diaria y en las fiestas, y cuanto a la adoración de la asamblea en el día de Yom Kippur, que también fueron encargados de una responsabilidad semi o cuasi médica en cuanto a entrenar a poder reconocer varias enfermedades de la piel o condiciones de la piel, como lo que era lepra. Sobre esto, si debe de ponerlo en cuarentena o no, la decisión estaba en las manos del Cohen o sumo sacerdote de hacer. También servían como guías espirituales o jueces maestros y intérpretes de la Torá al pueblo. Es interesante, yo estaba hablando con alguien que me dice, no, solamente si creemos en la Biblia, lo que está en la Biblia nosotros lo creemos. Sí, pero ¿quién lo interpreta? ¿Y cómo sabe si la interpretación que usted le da es la correcta? Pues nosotros tenemos una tradición de miles de años de la interpretación de cada palabra de Dios en la Torá, en el Tanaj, y es por eso que aún la Biblia, aunque es la base fundamental de la fe judía, sabemos que no es la interpretación dado a cualquiera. Este es el mismo error que ha cometido los cairitas, también los saduceos y muchos otros en la historia, que siempre se desviaban por causa que querían dar su propia interpretación y no la interpretación recibida desde Sinaí. Bueno, aparte de todo esto, es un mandato bíblico en su función, como también a los sacerdotes como profetas, sabios, rabinos,
que se levantaron para cumplir la responsabilidad espiritual, y el templo en sí mismo estaba en las manos de ellos. La Torá mandó que ningún extranjero se acercara, y que por extranjero significa cualquiera que no era Cohen, no solamente simplemente que no era judío, sino que no eran de la posición o de la descendencia de los Cohen. Esta posición privilegiada es donde la jerarquía religiosa y también disciplinas especiales y responsabilidades se le daban a esta tribu, a estas personas, de herencias de Cohen. No todo estaba permitido para el resto de Israel, que estaba permitido para el Cohen. Específicamente las cosas que estaban prohibidas, a profanarse a sí mismo con los muertos o tomar una mujer divorciada, estaba prohibido al Cohen. Con la destrucción del templo en aproximadamente la era 70, las responsabilidades primarias del Cohen llegó a ser obsoleto. Generalmente hablando, los líderes religiosos estaban basados sobre la erudición y el mérito sobre la cual era el privilegio del nacimiento. El Cohen ahora tenía que competir igualmente con todos los demás judíos y todos los más líderes religiosos para la posición de liderazgo. Aún después de la destrucción del templo, donde se mantenía estos ritos, solamente el Cohen tenía el permiso de hacer lo que es los ritos. Ningún extranjero, ni aun el más grande erudita del pueblo judío o el más santo piadoso, se atrevía a reemplazar tales ejercicios en violación de la ley de la Torá. Por lo tanto, la redención del primogénito y la bendición sacerdotal hasta el día de hoy se mantiene la prerrogativa de los Cohen. En honores adicionales y en formas de respeto continúan extendiéndose como el trabajo ritual, pero como señal esta disciplina se imponían sobre el Cohen y se mantenían en vitalidad hasta el día de hoy. Esto asegura la continuación del papel importante que juega Aarón y sus descendientes, manteniendo lo que es la línea ritual de la integridad, y los sacerdotes no solamente servían para retener gente calificada para el aseo, sino también gente que estaba involucrada en el servicio ritual, y es por eso que se mantuvo la institución de Cohen para poder expandirse de las obligaciones que algún día ocurriría de nuevo cuando llega el Mashiach para una redención total para el pueblo de Israel. Ahora, entre las funciones en las cuales el Cohen hasta el día de hoy hace es la redención del primogénito. Y es un rito que se hace el día de hoy que se llama redención del primogénito usando moneda de plata en cambio de la redención del primogénito que ha nacido entre Israel. Y estamos hablando del primer nacido de una vientre de una mujer que no ha parido anteriormente. Además de todo esto, le cae sobre encima la obligación de bendecir a la congregación. Y esto se halla en Números capítulo 6, versos 22 al 27. Y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y sus hijos, y diles, y así bendecirá a los hijos de Israel diciéndoles, que el Señor les bendiga y les protege, que el Señor causa su presencia, su reflejo a brillar sobre vosotros y le llene de gracia a ustedes. Que el Señor concede favor sobre ti y concede paz. Y así pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Deuteronomio capítulo 6, versos 22 al 27. Es un mandamiento de la Torá que los Kohanim, los sacerdotes, bendiga al pueblo, porque está escrito, esta es la función de ellos. Y así bendecirá a los hijos de Israel. Número 6, verso 23. Este rito, popularmente que ha llegado a ser conocido como Duchen o Duchen, viene del término de la plataforma en la cual el Cohen se paraba de pie y declaraba con su boca la bendición durante el día del templo. En hebreo, este rito es llamado Nesiat Kepayim, que literalmente significa levantar las manos.
porque el sacerdote levantaba las manos y bendecía de esta forma al pueblo. Y eso tiene un simbolismo y un mensaje muy profundo, aún la forma como bendecía el sacerdote al pueblo, porque imponía el nombre del Eterno sobre el pueblo de Israel. Un Cohen que está descalificado, en la cual no puede ascender a la plataforma o la bima para recitar la bendición, ha transgredido un mandamiento de la Torá. Y vamos a ver por qué son descalificados. El Cohen lo debes de saber. Pero antes voy a decir la bendición del café. Baruch atah Adonai, Elohim mecholam, shehakol nihiyah bilvaro. El Joel enfatiza que no debe de ocurrir a un Cohen diciendo, y nosotros bendeciremos a Israel, porque está escrito, porque el Señor vuestro Dios bendecirá para ti. Será para bendición y Él lo promete a través de las manos del Cohen, Deuteronomio 16:6 y Deuteronomio capítulo 21, verso 5. Y los sacerdotes, los hijos de Leví, vendrá cerca y para el Señor y vuestro Dios, que ha escogido ministrarlo a Él, al Eterno, y a bendecir en el nombre del Señor al pueblo de Israel. El sacerdote no será considerado como mediador y no sacerdote, porque dirá, yo bendeciré a los hijos de Israel. Dios es la fuente directa y Él solo puede dar en efecto la bendición pronunciada por los sacerdotes. Por lo tanto, meramente cambiando el canal a través de la bendición que es transferido a los israelitas, vienen directamente de Dios. Y esto lo menciona en el comentario de Hertz en Pentateuco, capítulo 6 de Números, verso 27. Rabino Yehoshua ben Levi era de la opinión que un Cohen calificado, quien no ascendía a la plataforma para bendecir, transgredía 3 mandamientos positivos. Y vosotros lo bendecirá, y así les dirá, y pondrá mi nombre sobre ellos. 3 cosas que tienen la responsabilidad el Cohen o el sumo sacerdote. Y así lo bendecirás a la nación, y así les dirá a ellos, y así pondrás mi nombre sobre ellos. Eso también lo dice en Sota, capítulo 38, capítulo 38b. El mandamiento es violado si solamente el Cohen está presente cuando es llamado para hacer el Duchen y fracasa hacerlo. La razón por esto es la costumbre que el Cohen, quien fue descalificado o por razones personales, tiene miedo de hacer su obligación y baja de la sinagoga como lector y llega a alcanzar el lugar donde el servicio que tiene que él ascender a la bima. Es una mitzvah particular para el Cohen hacer estos ritos de la bendición sacerdotal, y aunque sea que cualquier judío lo puede hacer en una forma mitzvah, solamente le caes encima al Cohen. Es una bendición tener un Cohen en la comunidad para lograr estas bendiciones particulares, aún sentándose en su casa o poniéndose el tefilín cada día. Sin embargo, a través de la evitación del Cohen, técnicamente, que está violando el mandamiento, debe de salir de la sinagoga si está culpable en su espíritu para evitar deliberadamente hacer un daño. Un Cohen descalificado de poder bendecir puede ser de las siguientes razones. El Cohen, si está en violación de las leyes sacerdotales, que haya contratado en matrimonio prohibido, a él regularmente se desestiman estas profanación con una persona casada que no está supuesto estar casado con. Profanamiento del muerto. Él es y llega a ser un halal. Un halal no es como en árabe, que es para ellos kasher. Halal es algo que ha sido profanado o algo que ha sido desviado, por ejemplo, en el matrimonio, de que su padre no estaba permitido contratar
y era un Cohen y se casó con una mujer, digamos, divorciada, no puede subir hacia hacer la bendición sobre la congregación. Si él ha cometido asesinato o ha servido y ha sido servido de castigo y se arrepintió, si él tiene una disabilidad física o deformada, y ahí el libro de Levíticos habla de las diferentes deformaciones que puede tener el joven, que automáticamente lo desestima de poder hacer estos trabajos o funcionar como un sacerdote que puede distraer los ojos de la congregación. Estamos hablando de que hay ciertas disabilidades o deformaciones que puede poseer el joven que automáticamente lo descalifica del papel de hacer el papel de Cohen, y eso se encuentra en Levíticos capítulo 21, versos 16 al 24. Si el Cohen está en luto antes del entierro, él es un Onán, en luto antes del entierro, tomar lugar, y está en luto por su padre o su madre durante 12 meses en el periodo de luto o de hordos familiares de luto, durante los 30 días de observancia del muerto, y por lo tanto no hay hordos Cohen en la sinagoga. En tal caso se necesita, entonces él puede decir la bendición solamente durante la semana de Shiva. Él no puede hacer nada de esto y te queda fuera de poder funcionar como un sacerdote. En Israel las restricciones aún prevalecen. Si él está intoxicado, está borracho, está en beberajes, antes de dar la bendición, queda descalificado en subir ante de la congregación para bendecirlo. Si él es despreciado por la congregación o que en turno es despreciado por él, no puede subir sobre lo que es la congregación para bendecirlo. La transgresión religiosa de este mandamiento, además que se refiere que no está descalificado, que es un Cohen que está haciendo el rito de la bendición, así como uno que viola el Shabbat, no lo descalifica de poner tefilín, ni tampoco sentarse en la sukkah o comer matzah en Pesach. Tampoco el Cohen halajicamente está descalificado en cumplir lo que es este mandamiento del mitzvah de bendecir al pueblo. En forma extremadamente observante congregaciones en las cuales uno es devoto, la persona observante puede considerar esto de desprecio y de acorde darle honores, y puede ser que el Cohen no lo observa las leyes del Shabbat ni las leyes de la dieta, y su obligación es religioso puede poner una detención de él ascender a la bima sobre las últimas descalificaciones anteriormente mencionadas. Sin embargo, la liberalidad religiosa que es prevalente entre unas congregaciones y más individuos no observantes no solamente es tolerado, pero juega un papel en los asuntos de la congregación y le dan honores haciéndolo llamado a la Torá, con el acto de ser mal puesto la piedad en desanimar a una persona no muy observante como sacerdote. Ya yo había dicho en una ocasión que si el sacerdote llega a ser homosexual, que eso ocurre también, hay sacerdotes homosexuales, queda totalmente desprovisto de poder hacer la bendición sacerdotal sobre la congregación, porque esto torna en una maldición en vez de una bendición. Y bajo tales circunstancias, el hecho de ser misericordioso y que lo anima en cuanto al crédito, adicionalmente la mitzvah, prevenir el rito central en el servicio tradicional de él, llega a ser olvidadizo, se olvida, apropiadamente hecho, y no solamente significante lo que es todo este embellecimiento que estamos hablando, que en sí es decir, que no hay nada digno religiosamente de un Cohen entre los adoradores, y explica la eliminación total del rito de bendecir, y los servicios llega a ser contemporáneo en las congregaciones de Estados Unidos, que halajicamente no son firmes. Se supone que el día de Shabbat, observando el Cohen, se une a la congregación
podemos permitirlo hasta que asciende para dar la bendición. Se supone que un sacerdote piadoso visita la congregación y no está permitido hacer su obligación bíblica. Obvio que sí, pero el problema es que si hay 2 o 3 personas que saben cómo está conduciendo su vida y es en opuesto a la Torah, se le debe de desanimar en dar la bendición. Si no se puede nulificar la bendición de Hidujen en las reglas de la halajá, igual, el lector debe sí mismo saber que un Cohen y no hay otro Cohen presente, entonces puede subir para dar la bendición requerida. Un Cohen que no puede o no asciende a tomar su obligación debe salirse de la sinagoga antes de las oraciones del Ratzé y se mantenga fuera hasta después del tiempo de la bendición sacerdotal. En la diáspora, el Cohen puede hacer el rito de la bendición sacerdotal durante la repetición de Musaf Amidah en Rosh Hashanah y Yom Kippur. En estos días sagrados hay 3 fiestas principales. En Israel el rito es hecho cada sábado durante Shacharit y en la mitad de Musaf. En Jerusalén se hace también todos los años durante Shacharit cuando es aplicable y en Musaf también durante los días festivos, durante los 7 días, los días de ayuno, en el tiempo de Minjá, tienen la costumbre de algunas comunidades de hacerlo. En las comunidades de la diáspora es costumbre hacer la bendición sobre el día de Yom Kippur, la cual cae sobre el día sábado. Si hay bases para esta práctica, es apropiado que el Duchen sea en el día Yom Kippur, aun si coincide en el día sábado. Antes de la bendición sacerdotal, el Cohen está prohibido de tomar vino o intoxicarse con beberaje. Antes de ascender para Duchen, el Cohen debe lavarse sus manos hasta lo que es la manía, y esta práctica en el templo era lo que se hacía. Así, de esta forma levantaba las manos sagradas en el santuario para bendecir al Eterno, como indica Salmo 134, verso 2, y ninguna bendición es hecha por el sacerdote. Más bien, es apropiado que los levitas, que no son Cohen, los levitas vayan a lavarse las manos del Cohen. Déjame decir esto porque hay aquellos que se creen que son levitas y no lo son. Si no eres levita, no empiece a funcionar como tal, aunque si tienes el nombre de Leví o levita, tienes que tener una tradición asegurado que eres levita, que eres descendiente de Leví. Ningún no levita presente o primogénito puede desparramar el agua. Si no es Leví o primogénito es presente, el Cohen debe hacérselo a sí mismo, no el levita que se cree que es levita. Y aquí está el problema más grande de mucha gente que están regresando y se cree que son levitas o son Cohen y no lo son. Así como el Cohen está prohibido entrar en el templo en la área usando zapatos más de cuero, Berajot 9.5, así los sabios decretaron en la destrucción del templo que un Cohen no puede ascender el bimá para la bendición sacerdotal usando zapatos, Sota 40a. Y así debe de mover y deshacerse antes de lavar las manos, así no tiene que tocarlo después de lavarse las manos. El Cohen debe usar media o zapatos de tela en vez de cuero o ir saliendo sin calzado. El Cohen asciende a la bima cuando la lectura de bendición de Retzá comienza. En la primera que asciende, todo está mirando hacia el arca y el lector o alguien además desde lo que es el lugar del bima comienzan a recitar en unión o unison y comienzan con la bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu bekidusho shel Aarón. Entonces llamados los sacerdotes, bendito eres tú, Señor, nuestro Dios del universo, que nos has santificado con la santidad de Aarón. En este punto todos los mantos de oración se ponen sobre la cabeza
para distraer cuando las manos son levantadas hasta aproximadamente el hombro. Y de aquí, de esta forma, comienzan la bendición de esta forma. Y es muy importante comprender de no mirar las manos cuando el sacerdote está dando la bendición. Y es ahí cuando comienza, vas a oír que el lector comienza. Y nos ha mandado, y Betzivanu levarech et amo Israel beahavá, nos ha mandado bendecir al pueblo de Israel con amor. Por eso la razón que si un sumo sacerdote le tiene tirria o odio a alguien ahí, que se baje, no diga la bendición, porque una de las cosas más calificativas para el Cohen es que tenga amor al prójimo. El lector entonces llega a alcanzar cada palabra de la bendición del Cohen, en la cual se retorna una recitación de bendición palabra por palabra y finaliza estas 3 frases de bendición siguiendo con Vayishmareja, Vejuneja, Shalom, dice la congregación. Y la melodía que es usada por el Kohanim en los cantos de la bendición es hecho uniforme, especificado para reservarlo para este rito. Y es por eso, no lo voy a repetir aquí, pero deben de ir a la sinagoga para que lo puedan escuchar. Y entonces comienza y va repitiendo. Y tiene que tener que cuando está ya los sacerdotes bendiciendo, ellos da la vuelta, ya no mirando hacia el arca, da la vuelta con lo que es el talit encima y comienzan a bendecir con las manos extendidas a la congregación. Y la bendición sacerdotal toma lugar cara a cara. Talmud relata que el pueblo que está detrás del Cohen no está incluido en la bendición. Usted está seguro que está enfrente del sacerdote cuando está bendiciendo bajo lo que es el manto del talit. Un Cohen que asciende para hacer su trabajo deberá primeramente recibir instrucción y guianza para que otro Cohen desde un rabino debe consultar en cuanto a las leyes de los detalles para estas ceremonias que debe de saber. Y es por eso que ningún Cohen en la congregación debe de ser sustituto de la lectura de las oraciones de la petición, siendo que las palabras, oh Dios, Dios de nuestros padres. Esta inclusión de la bendición sacerdotal en forma de citación del texto bíblico. El Cohen es dado la prioridad en la distribución de todos los honores religiosos. Y es por eso que el Cohen es el primero que es ofrecido al la Torah, al Cohen, al Leví y luego Am Israel. Esto está de acuerdo de aun si el Cohen quiere posponer su privilegio, debe primeramente ser llamado o salir de la comunidad para que su honor no sea tropezado en cuanto a esto. También se le da prioridad a dirigir la bendición después de la comida al Cohen, si hay un Cohen presente, y de esta forma se le instituye un honor muy especial al Cohen entre el pueblo de Israel. Y estas son las formas como se honra el Cohen, el sacerdote, simplemente por ser Cohen, por más nada. Y aquí terminamos lo que es el capítulo 9 del ser judío. En la segunda parte ya terminamos. Y en el próximo video vamos a ver las fiestas principales. No se lo pierde. Estas fiestas son muy importantes que usted que está en el proceso de la conversión tenga un conocimiento de cada fiesta, y es por eso muy importante que visite y sea parte de una comunidad judía donde usted vive. Le habla el Rabino Moshe Otero de los Caminos de Israel. Gracias por estar con nosotros en esta mañana tocando el capítulo 9. Shalom.